aquí en otra, a ver, voy de nuevo. Muy buenas tardes, estamos hoy en día muy contentos nuevamente de presentar una conferencia magistral del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios Sociales de las Ciencias y las Humanidades. Este seminario, como ustedes bien saben, es coordinado por la doctora Ana Barahona y y generalmente nosotros tenemos una serie de actividades mensuales, de seminarios, de talleres, y hoy en día tenemos el agrado de presentar la conferencia del doctor Arzú Rivera García, que es biólogo de la Facultad de Ciencias, quien realizó una maestría y doctorado en la Universidad de Debrecen, en la Universidad de Debrecen de Hungría. Doctor se especializó en ciencias del suelo y la producción hortícola. Ahora está llevando a cabo una estancia de investigación postdoctoral en el Laboratorio de Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología en la Facultad de Ciencias, en el laboratorio de la doctora Barahona. Hoy el doctor Arzú nos va a exponer un proyecto de trabajo que tiene que se llama La informática como herramienta para la reconstrucción histórica de los problemas agroalimentarios que se llevan a cabo como parte de la investigación que realizan diferentes grupos de trabajo en la UNAM. Con ustedes el doctor Arzú Rivera García. Arzú, buenos días, buenas tardes ya porque es la hora, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues supongo ¿Bien? que con un Bueno, poco de calor. Bueno, Arzu, si gustas compartir tu pantalla para iniciar tu conferencia. sí, ¿ya está listo? ¿Sí se ve? Todavía no. A ver, Ya, ahora sí ya está. ¿ya? Ok, pues muchas gracias, Alice, y muchas gracias al Sufecin por esta invitación. Entonces, yo les quiero hablar un poco sobre mi trabajo que he hecho y cómo la informática ha sido una herramienta para la reconstrucción de los problemas agroalimentarios dentro de la producción académica de la UNAM. Eh, Entonces, la agroecología se entiende como un movimiento social que promueve la producción de alimentos libres de pesticidas y con un menor impacto ambiental. Desde la perspectiva científica, se centra en comprender cómo se interactúan los elementos bióticos y abióticos en el campo para diseñar sistemas de cultivo que sean resilientes y sostenibles, ya que la producción agrícola son procesos y también abarca la distribución de alimentos. Y su importancia no solamente radica en el impacto económico, sino también en la supervivencia de la población y es un pilar para la economía de muchos países. La agroecología en México ha surgido como una alternativa frente a la agricultura industrial y tiene raíces muy profundas que combinan saberes tradicionales, indígenas y avances científicos contemporáneos. Así también, la agroecología se manifiesta como un campo interdisciplinario que estudia los agroecosistemas, integrando el análisis de procesos ecológicos y los ciclos de nutrientes, la biodiversidad y sistemas de producción agrícola. También ocupa o agrupa a comunidades organizadas que buscan una vida digna mediante políticas públicas favorables y el establecimiento de redes de consumidores conscientes de estos productos orgánicos. Bueno, hasta lo que puede ser orgánico, ¿no? Les puse esta frase en el que el campo son los pies que sostiene a la nación. No hay ninguna nación que no tenga agricultura. Todos dependemos de la agricultura. Y aquí les pongo una imagen de las regiones agroalimentarias de México, que son justamente cinco, ¿no? Y todos debemos de acercarnos a proteger estas regiones agroalimentarias. Entonces, la agroecología, como les había dicho, tiene saberes ancestrales, como el que está haciendo este señor, que es un chinampero, que utiliza este palo largo con una bolsa de cuero para poder llevar tierra con nutrientes
del lago hacia su parcela, ¿no? Pero realmente mi trabajo no se trata de acerca del conocimiento ancestral, sino mi proyecto está realizando una revisión bibliométrica de los recursos académicos publicados en la UNAM en la disciplina de la agroecología del 2020 a 2024. ¿Por qué del 2020? Ya que a partir del COVID-19 se ve que hay una vulnerabilidad entre el sistema agroalimentario, la logística y también hasta se pregunta uno de cómo se producen los alimentos y qué podría favorecerse. Entonces, empleo después del COVID hasta ahora para hacer esta revisión bibliométrica. Además, buscamos en diferentes bases de datos como National Agricultural Library, Treasures Concept Space, Cavi Treasures, Tesis UNAM, Google Scholar, Web of Science, Scopus y demás. Entonces, ¿cómo es que la informática en historia de las ciencias me puede ayudar? Sabiendo que dentro de la información se puede ver de tres perspectivas diferentes, la información como realidad, la información sobre la realidad y la información para la realidad. En este contexto, estamos utilizando la información sobre la realidad, donde podemos hacer grupos semánticos, calificable y clasificación de esta información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos preguntas, tenemos que clasificarlas y tenemos nuestros datos. Para poder realizar esta investigación, tenemos que buscar fuentes, habilidades y también softwares o también la tecnología que nos ayude a hacer estos procesos cuantitativos. Para contestar lo que queremos investigar, tenemos primero que ver qué tipología debemos escoger. Dentro de la informática tenemos tres diferentes disciplinas, que serían la cienciometría, la infometría y la bibliometría. Cada una son distintas dependiendo de su enfoque. Por ejemplo, la bibliometría analiza cuántas veces han citado un artículo en Scopus o Google Scholar. La cienciometría compara cómo se comunican los científicos, por ejemplo, los biólogos con los de ingeniería, y se revisan estas situaciones en revistas o con autores clave. Y la infometría es evaluar la eficacia de un buscador académico en cuanto a su relevancia, o por ejemplo, cuántas veces aparece, en este caso, agroecología sustentable. Entonces recuerden que para poder hacer este estudio se utilizó la disciplina de bibliometría y para eso necesitamos tener criterios de inclusión, criterios de exclusión y una clasificación para poder analizar lo que podemos obtener. Entonces, para este estudio, solo si se aceptan los criterios de inclusión si es en México. Por eso las entre comillas. Luego, por un modelo booleano, tenemos la agroecología y la UNAM. La UNAM, hay otras escuelas que se llaman UNAM, lógicamente buscamos que sea la UNAM de México. Después tenemos que sean publicados del 2020 al 2024 y su clasificación se basa en agroecología de las ciencias de la vida o agroecología de ciencias sociales. Dentro de esta clasificación que yo la utilicé para realizar este estudio, me organicé con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eso es lo que significa OTS. Entonces, por ejemplo, la OTS 2 es cero hambre o hambre cero. Entonces, se utilizaron diferentes palabras para poder integrar a cada clasificación ciertos documentos. Ahora, los criterios de exclusión fueron fuentes no verificadas, no indexadas, que si bien tenía alguna dependencia de la UNAM, y si no tenía dependencia de la UNAM se rechazaba. O si alguien era de la UNAM, pero no se había hecho el estudio en México, también se descartaba. Ahora bien, ya que tenemos nuestros criterios de inclusión y exclusión, tenemos la estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda son estas palabras claves que se relacionan
con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es la producción agrícola, procesamientos de alimentos, distribución alimentaria, sostenibilidad agrícola, innovación tecnológica, globalización, seguridad alimentaria, nutrición y salud, economía rural, desarrollo sostenible, redes alternativas, regulación alimentaria, mercados emergentes agroecológicos. Para poder realizar todo esto, todo el análisis, necesitamos herramientas informáticas. Yo les estoy poniendo aquí unos ejemplos de lo que yo utilicé. Por ejemplo, StartMe es muy bueno para organizar. Allí yo puse todas las aplicaciones y páginas que necesitaba en el proceso del análisis. También tengo a Zotero que hace listados de referencias, también ayuda a clasificar. Lens, que es otra herramienta informática que me ayuda a analizar los metadatos justamente para criterios de exclusión junto con Voyant. Voyant es la que está del lado izquierdo y Lens del lado derecho. Y como ven, tenemos nubes de palabras, este, tenemos también índices de cuántas veces se da esa palabra, etcétera. Y claramente, el principal son las bases de datos, que es como Tesis UNAM, Google Scholar, Web of Science, Scopus, etcétera. Entonces, ya teniendo esto, nosotros tenemos tres preguntas, las que queremos resolver. La primera pregunta es, ¿qué antecedentes históricos de la agroecología en México se conocen? ¿Esto qué quiere decir? Que son los artículos de revisión sobre agroecología, de los cuales solamente de este periodo de 2020-2024 encontré tres, y uno es de México. Los otros dos son de estadounidenses, donde uno menciona cómo el concepto de agroecología va cambiando de ser una disciplina meramente científica biológica a ser algo también social, de movimientos políticos. Y la otra que vimos, que es de México, se acerca de cómo desde principios del siglo pasado hasta ahora, cómo las dependencias del gobierno han, ¿cómo se dirá? Monitorea lo que está pasando políticamente dentro del país. La segunda pregunta es cómo ha contribuido la UNAM e instituciones mexicanas en la investigación agroecológica. Bueno, pues como había dicho, teníamos una revisión con diferentes clasificaciones. En la primera revisión encontramos 271 referencias, pero a la hora de hacerlo más exhaustivo con las características de exclusión, descartamos 109 archivos, de los cuales o no estaban inventariados, o que hablaban de la UNAM, pero no estaban en México, o que las dependencias de la UNAM no estaban allí, etcétera. Y así también les voy a mencionar las diferentes metodologías que se han usado, en qué año se ha publicado, qué tesis se han hecho, etcétera. En la tercera pregunta, ¿cómo han impactado las políticas públicas en la promoción o limitación de la agroecología en México? El cual esta pregunta se basa en lo que los estudiantes y los investigadores han publicado durante estos 5 años, lo cual encontramos que solamente hay 13 tesis que tienen que ver con políticas públicas y 11 artículos indexados. Ahora sí, vamos a empezar para responder la primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas de la agroecología en México? Pues tenemos la precursora, que va desde 1920 a 1960, donde se expresa que estos modelos agroindustriales pues lleva la erosión, lleva la contaminación, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Después viene la fundacional, que es de 1960 a 1980, donde se reconoce a los campesinos por sus saberes, por el surgimiento de pequeños incentivos a pequeños productores. Esto está bien, pero al mismo tiempo no creaba una cohesión dentro
de la agroecología, ¿no? Después viene la institucionalización, donde se crean nuevas carreras universitarias como Ecosur, Chapingo, San Luis Potosí, programas como INI o INEA, el CEMIT. Después viene el despliegue, que es desde el 2000 al 2018, donde hay programas enfocados a la producción de café, miel, la resistencia entre el maíz transgénico, que al fin y al cabo ya perdimos esa lucha. También, por ejemplo, expansión de ferias de semillas y tianguis agroecológicos. Pero aún se tiene todavía este concepto neoliberal de que todo este café, todo el aguacate se exporta, es todavía agroextractivista. Después tenemos el escalamiento, que es del 2018 a la actualidad, donde el gobierno actual apoya y multiplica las prácticas agroecológicas y hay papeles clave dentro de políticas públicas y tenemos este ejemplo de Somexa, el cual es el primer paso y ya existe también un municipio, el Limón, que se supone que es agroecológico. eh, y está bien, pero todavía falta muchísimo, hay muchos retos y es lo que voy a tratar de verlo desde los ojos de la UNAM. Entonces, tenemos también otra cosa que se le pasó a Toledo y Argüeta, de que la FAO reconoce a la agroecología como disciplina hasta el 2015. Esto es como, se me haría como, en vez de, es un poco un retroceso porque tendría que haberse reconocido desde mucho antes, se debía tener que reconocido desde los 80, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo han contribuido la UNAM e instituciones mexicanas en la investigación agroecológica? Bueno, pues dentro de este periodo de 5 años, vemos que las tesis han sido 37, que dentro de un año, en otras disciplinas, por ejemplo, en la UNAM en el 2022, hubo 10,000 tesis acerca de ingeniería y medicina, mientras que en esta disciplina, que es prácticamente nueva, apenas tenemos 37 en 5 años. Eh, por ejemplo, tenemos dos grupos de trabajo bastante reconocidos, que es la Parcela, que es del Instituto de Ecología, y Agroecología UNAM, que también dentro el índice de cuánto se publica en la UNAM, pues realmente no es mucho, ¿no? Se publican alrededor de 9,000 artículos indexados en la UNAM, entonces con estos números, pues no es mucho. Ahora las publicaciones por año. Se supone que en la Semarnat, desde el 2020, puso a la agroecología como una rama en el plan de desarrollo del país, pero en las academias pues, no se ve mucho porque desde el 2020 al 2025 realmente no ha habido un compromiso con el número de publicaciones. Lo que me llama más la atención, perdón, es en el 2023 que se hicieron 13 tesis relacionadas con agroecología y eso menciona de que los estudiantes realmente están teniendo como un acercamiento hacia estos temas. Dentro de las tesis, vemos que lo más que se publica es en el ámbito social, mientras que el científico se queda muy abajo. Estas 6 categorías son las que les había comentado antes, en el cual o es agroecología social o es agroecología científica biológica, de las cuales la biodiversidad o agroecología que trate sobre la biodiversidad casi no hay. También casi no hay educación ambiental y agroecología, pero lo que sí tenemos son políticas públicas dentro de la agroecología y la agroecología social. Las políticas públicas que mencionan dentro de las tesis, la mayoría son inconformidades acerca de las políticas que se ha manejado en este gobierno, las cuales mencionan que no son locales, que tienen discriminación y que no son realmente, a pesar de que sus buenas intenciones dentro de la agroecología no puede superar estas grandes barreras que tenemos sociales o incluso económicas. Pero si vemos la frecuencia en artículos indexados dentro de Web of Science, Google Scholar, VideoUNAM, Scopus, encontramos que la mayor publicación son de agroecología científica biológica. ¿Qué quiere decir? Que son experimentos en invernaderos, son experimentos en macetas, con ambientes controlados.
Y esto va un poquito acerca de qué tipo de ciencias estamos formando, porque realmente la agroecología quiere que sea algo local, que sea adaptable, sustentable, pero a la hora de hacer agroecología científica biológica, estamos tratando de hacer una ciencia neoliberal donde el científico con sus pruebas en sistemas controlados lo quiere adaptar al campo donde es un poco más caótico, donde existen ecosistemas y ciclos. Entonces, algo que me llama la atención es de que se dice que es una agroecología científica biológica, pero está un poco fuera de lo que realmente la agroecología quisiera hacer, ¿no? O lo que plantea dentro de su ética y dentro de este movimiento político que es la ecología política, que no sé, que no es ni derecha ni de izquierda, es un enfoque totalmente nuevo. Otra de las cosas que me llama la atención es la educación ambiental y la agroecología. Tenemos 5 artículos que son muy buenos, que promueve la educación ambiental como una parte complementaria a la agroecología. Mm, Tiene muchos valores y muchos ideales que comprenden, que se puede comprender dentro de la agroecología. Luego tenemos las metodologías y sus frecuencias, ¿no? Cabe destacar que no se repitió ninguna metodología específica. Esto quiere decir que hubo una gran diversidad dentro de los investigadores, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Lo primero que hay es el diseño experimental controlado. Invernaderos de la UNAM en macetas, que realmente no puede llevarse tal cual al campo, solamente se queda en esta situación. Y otra cosa que dentro de este diseño experimental controlado son experimentos que dentro de las esferas agroecológicas o de agricultura eh, a nivel mundial, son diseños que están un poco pasados de moda. Otra de las situaciones, que no está mal, o sea, está bien que se siga haciendo este tipo de ciencia, pero no se puede hablar de agroecología haciendo ciencia neoliberal. Eh, También vemos que dentro de la intervención educativa solamente hubo dos artículos, y lo que también interesa mucho son los estudios de caso etnográficos sobre entrevistas. Hubo muchísimos eh, de estos estudios sociales en el cual sí se ve la marcada diferencia entre agroecología social y agroecología experimental. Ahora, la tercera respuesta de cómo han impactado las políticas públicas en la promoción o limitación de la agroecología en México. Todo esto que les estoy comentando es desde los documentos revisados. Entonces tenemos que algunos ejemplos que se discutieron críticamente fue la resistencia a la Revolución Verde, promoción de alternativas locales, institutos nacionales sobre recursos bióticos en 1975, 1990, el reconocimiento de pequeños agricultores, el pago por servicios ambientales, que es sobre todo esta razón económica de monetizar el ambiente, programas de Sembrando Vida, que sí tienen un buen potencial en reforestación, economía rural, pero tiene muchas deficiencias en el seguimiento, en el enfoque territorial, en la gobernanza, en la permanencia. O tenemos otro que también salió bastante dentro de los documentos, que es el suelo de conservación de la Ciudad de México, que este es un marco legal urbano que protege la producción rural, pero actualmente ese marco legal se está viendo involucrado en diferentes problemáticas como la falta de gobernanza, la venta de terrenos que son para agricultura. Se está perdiendo prácticamente el terreno rural periurbano. Una de las claves que proponen los estudiantes dentro de las políticas públicas y los investigadores es el rediseño de incentivos públicos, considerar la diversidad sociocultural y ecológica y evitar modelos únicos, que realmente sean estas propuestas locales, ¿no? Dependiendo de la diversidad sociocultural.
Luego, el reconocimiento del conocimiento campesino como un criterio de asignación de apoyo y diseño de programas, que ellos mismos también puedan hacer sus programas, sus diseños, que no alguien más venga, que sea cooperativo más bien, ¿no? La participación comunitaria en políticas de conservación, eso viene con la gobernanza, ¿no? Y esto también viene mucho con los zapatistas. Los zapatistas tienen un modelo donde son pueblos originarios, son manejados por ellos, y es un buen ejemplo en México acerca de la agroecología. También el fomento de bancos de semillas comunitarios y ferias locales es muy importante porque ¿quién domesticó el maíz? No, pues los originarios, ¿no? Los nativos de aquí, la calabaza, todo ese proceso de domesticación, tiene que haber forzosamente un banco de semilla, comercio de semillas, trueque de semillas, ¿no? Entonces, la crítica es al enfoque dominante de subsidios o agroquímicos que generan una dependencia y degrada el suelo, que es lo que se hace ahorita el gobierno actual. Justamente da estos pequeños insumos o subsidios, pero lógicamente genera estas dependencias. Después, esto es una contribución acerca de lo que hay ausente dentro de la actividad académica y justo es la educación ambiental. La educación ambiental podría ser una catapulta hacia el pensamiento agroecológico y también es transformador porque llega a diferentes generaciones, ¿no? También tenemos la equidad educativa e inclusión territorial. Lo que me refiero es incluir voces de jóvenes, de mujeres, de pueblos originarios, actores educativos y técnicos, porque muchas veces, como es muy nuevo la agroecología, muchos educadores o técnicos no conocen los valores, la ideología, todos piensan que es acerca de técnicas agrícolas y no es así. La economía solidaria, redes de consumo responsables, que haya una justicia alimentaria, o sea, que estos temas se vea un poco más dentro de la producción académica, ¿no? La gobernanza participativa, el codiseño de políticas, modelos participativos de investigación con campesinos. Esto es muy importante. En muchos países se llevan programas, se llaman extensionistas, en el que en el mismo, los mismas localidades tienen laboratorios y hay una persona encargada de hacer la articulación entre campesinos y los investigadores, ¿no? Y luego, ya casi para seguir con esto, dentro de las conclusiones y propuestas, eh, la historia de la agroecología está recientemente documentada en México, pero lógicamente es eso porque se concibe a la agroecología como disciplina desde el 2015. Si lo vemos así, llevamos apenas 10 años con esta disciplina, pero esta disciplina viene desde mucho atrás, ¿no? La producción académica de la UNAM presenta diferencias temáticas en la producción académica de entre tesis y los artículos indexados. Esto me pone a pensar de que a lo mejor los alumnos están más enfocados a lo social porque ven las problemáticas, ¿no? Mientras que lo científico es un poco más difícil porque necesitas un terreno, necesitas dinero para los insumos, necesitas dinero para microscopio, lo que sea, es más difícil el científico, mientras que el social es más de entrevistas, eh, de utilizar programas cuantitativos, etcétera. Entonces yo creo que por eso también los alumnos optan por lo social, porque es más fácil en términos económicos. Mientras tanto, el número de publicaciones en general va a la baja desde el 2020. Esto también creo que es importante mencionar. Por ejemplo, Toledo, cuando fue secretario de la Semarnat, solamente duró un año y él en una conferencia que justamente lo realiza en la UNAM, menciona que estamos todavía muy arraigados al sistema agroextractivista,
y que realmente ellos tienen el poder económico y también un poder social en el cual no nos podemos salir. Entonces, si esto le pasó a esta eminencia como Toledo, dentro de las esferas científicas, supongo que ha de ser lo mismo, ¿no? Que esta ciencia basada en neoliberal, mientras que la social está tratando de transformar el pensamiento hacia algo más justo y soberano, ¿no? Entonces, sí, lo que yo creo es de que va a haber más eh, publicaciones sociales que realmente científicos. Y por ahora, las propuestas que pongo es de que existe un sesgo entre los grupos de trabajo y el concepto de agroecología. Entonces, sería bueno investigar qué es el pensamiento del Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad y el Instituto de Ecología para hacer una comparación de lo que ellos piensan que es agroecología y cómo lo llevan y hacerlo con los grupos de trabajo, que es la parcela y el agroecología UNAM. Y también observar o tratar de analizar cómo los científicos, o más bien los investigadores sociales, cómo articular estos dos espacios, ¿no? Lo social y lo biológico. Luego, la incorporación en el estudio de documentos no indexados. Existe mucha literatura no indexada que es publicada por personas que no son investigadores. Y esta información es muy valiosa, pero como no es indexada, no se le toma mucho en cuenta, a veces por la comunidad científica. Y el último es integrar la educación ambiental dentro de los proyectos agroecológicos. Como yo explicaba antes, la educación ambiental puede ser eh, un catalizador para poder transformar el pensamiento de cómo se lleva a cabo estos procesos agroalimentarios, desde que inicia hasta que llega a tu mesa, ¿no? Existen alrededor del mundo diferentes proyectos, sobre todo, por ejemplo, Cuba, que tiene uno de los mejores procesos alimentarios y también dentro de la disciplina de la agroecología, pero sus condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Ellos no tienen un intercambio comercial como el TEMEC, aunque justamente ahora el TEMEC van a haber nuevas negociaciones, pero dentro de estas nuevas negociaciones, mucho tiene que ver con lo que se exporta a Estados Unidos. El aguacate, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero se exportan toneladas de aguacates cuando es el Super Bowl, ¿no? O por ejemplo, los aranceles nuevos que tienen para el jitomate. O sea, esos pequeños cambios del TEMEC es una oportunidad para que México abra los ojos de que tiene una gran biodiversidad y que puede alimentar a su población sin tener que estar erosionando tanta tierra, sin tener que estar contaminando. Y no hay que dejar de lado de que el comercio es algo muy importante, pero sí se tiene que reflexionar acerca de a quién se lo estamos dando, quién nos está dando el dinero para poder producir el alimento que ellos necesitan. Toledo menciona que en los ochentas se empezó a dar eh, subsidio a los pequeños agricultores, pero estos subsidios ¿de dónde venían? Vienen de Estados Unidos, de la USAID, que ahora Trump los cortó. Entonces, muchas organizaciones que tenían campos orgánicos que se exportaba después a Estados Unidos están en problemas, ¿no? Y a pesar de eso, el campo mexicano dentro de la producción orgánica es muy baja, es menos del 1%. Entonces, yo digo que en estos 5, 10 años tenemos una gran oportunidad para poder reconfigurar cómo estamos consumiendo y cómo estamos produciendo nuestros alimentos. Así que, pues muchas gracias y termino con esta frase que dice, al menos una vez en la vida necesitamos a un abogado, un médico o un arquitecto, pero 3 veces al día por el resto de nuestras vidas necesitamos de un agricultor.
y también doy las gracias a la estancia postdoctoral de la UNAM, que gracias a su apoyo puedo hacer esta investigación. Pues muchas gracias, doctor Arzu. Realmente ha sido este, es muy interesante tu charlas y todas las conclusiones que has realizado con base en esta investigación bibliométrica del tipo de trabajo que hacen los investigadores con relación a la agroecología y que tú tienes ahí pues muchas dudas y cuestionamientos sobre cómo es que es esta forma de ellos de llevar a cabo sus investigaciones, pues todavía les falta mucho, ¿no? Pero también lo que me parece muy interesante de tu trabajo es que lograste con esta investigación bibliométrica, pues ubicar momentos de cómo se ha profesionalizado en el ámbito de las universidades las propuestas agroecológicas, porque como tú bien dices, la agroecología, si la pensamos desde los campesinos y desde las comunidades que están fuera de la universidad, pues tiene su base fuera, ¿no? En estas comunidades que siempre buscan, en su mayoría, pues, pues como producir sus alimentos, pero no tratando de no afectar tanto al medio ambiente. O sea, y tienes el caso de los zapatistas. Voy a dejar hasta aquí mi comentario, pero me gustaría si algunos de los que están aquí escuchando la conferencia del doctor Arzu Rivera tienen algún comentario, alguna pregunta, que les gustaría participar, ¿sí? Espero sus comentarios. Sí, bueno, un poco de comercial. Este, Estoy haciendo un manuscrito con la doctora Irama Núñez, en el cual estamos justamente proponiendo a la educación ambiental como un complemento a la agroecología y estará, esperemos este año, antes de que termine el año, publicado. Y pues si me lo permites, Alice, igual mencionarlo o publicarlo en el Sufecín. Sí, ahorita la doctora Irama está levantando la mano. Irama, ¿gustaría participar? ¿Tienes algún comentario? Sí, bueno, buenas tardes a todas, todos. Sí, de entrada, pues felicitar a Arzu por este trabajo que ha hecho a partir de estas herramientas. Yo creo que nos abre muchísimo el panorama para ver cómo estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, es una magnífica forma de utilizarlas, ¿no? Estas herramientas. Y tengo varias preguntas y un comentario. Tú mencionaste por ahí, cuando estabas hablando de las etapas de la agroecología, pues como los inicios, ¿no? Pero, ¿por qué las prácticas ecológicas ancestrales? Porque sabemos que, aunque no se llamaba agroecología, obviamente, como esta disciplina o ciencia que ahora reconocemos, pero bueno, al menos en México y en muchos otros pueblos, pues así ha sido la práctica, ¿no? Con base en esta cuestión incluso ética de amor a la tierra, de conocimiento a la tierra y de cómo todos estos elementos naturales pues han ido ayudando a la alimentación en diferentes etapas de la vida del ser humano. Entonces, ¿por qué no se considera como parte de una etapa ancestral, digamos? ¿O qué opinas tú? Pues no, yo opino que sí, tienes razón. Los pueblos originarios, se sabe, bueno, voy a decir un ejemplo, ¿no? Japón, India, México, tienen, son puntos o ¿cómo se dice? Hotspots, ¿no? De biodiversidad. Pero también existe una biodiversidad alimentaria. En India tienen 5.000 variedades de arroz. En México tenemos 200 tantos variedades de maíz. ¿Eso quién lo produjo? Pues el ser humano, ¿no? El ser humano lo produjo
y justamente lo hizo por medio de la domesticación. Es una, eh, es una etapa empírica en el cual se perdió a la hora de hacer ciencia, por así decirlo. A la hora de hacer ciencia y a la hora por así decirlo, eurocentrificar la ciencia, se pierde de lado esa tradición. Ya, porque aparte también esta domesticación de las plantas y animales también viene con algo religioso y ritual. No era, por así decirlo, ay, sí, pues vamos a domesticarlos, sino tenía un contexto cosmológico. Pero a la hora de hacerlo ciencia, es como un parteaguas que dice, no, pues eso no interesa y vamos a hacerlo como la Revolución Verde, ¿no? Entonces yo creo que fue un punto en el que se perdió mucho por tratar de seguir la ciencia que venía a decir cómo hacer las cosas. Y yo creo que también Toledo no lo pone como antecedentes porque él se basa mucho en políticas públicas. Su documento se basa en qué ha hecho el gobierno. Y el gobierno, lógicamente, no tiene el respeto hacia la domesticación o hacia estas cosas rituales, sino más bien es pues, quién me paga, ¿no? O quién va a subsidiar esto. Y en ese momento yo creo que también dijeron, bueno, pues si nos van a dar dinero para realizar estos experimentos y esto, pues vamos a hacerlo y nos va a ir bien. Que claro, sí fue bien porque sí hubo bastantes variedades de trigo, este, se hizo una red científica también muy grande alrededor de eso, pero al fin y al cabo tenemos que regresar a las bases, ¿no? Que es otra vez, sin esta cosmología a lo mejor religiosa, pero sí de técnica, sí de ética, sí de valores. Y creo que eso termina mi comentario. ¿Cómo ves si doctora Irama te respondió? ¿Hay alguien más que quiera? Y, perdón, ya había levantado la manita. Bueno, no sé si alguien más quiera. Es que, perdón, pero tengo como otros comentarios. Sí, hazlos, ¿Hago? por favor. Sí, go Sí, ahead. perfecto. Entonces, sí, qué importante, por ejemplo, ahorita Arzu estaba comentando cómo en esta visión de la agroecología científica, biológica, se aleja de lo social y yo también agregaría que se aleja de esa ancestral relación que los pueblos han tenido históricamente con la naturaleza, ¿no? Pero esta relación que se ha perdido más bien que ha cambiado en realidad, porque claro que el ser humano ahora tiene una relación más material, digamos, con la naturaleza o más antropocéntrica. Pero entonces en esta relación con la naturaleza, no me parece tan descabellada esta separación, ¿no? Entre la agroecología y cómo se hace la agroecología científica, pues con cuestiones sociales, ¿no? Cuando que en el fondo la agroecología, bueno, digo, no domino el tema ni mucho menos, pero supongo que tiene que ver justamente con esa relación y ese conocimiento que se ha dado pues en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, esta es una separación que yo creo que la agroecología, entendida más como esta ciencia integral que llama a la complejidad y reconoce los saberes y los respeta y todo esto, y obviamente que va en contra, por supuesto, de toda la cuestión de la agroindustria, pues sí, me parece que es algo que hay que trabajar más de la mano entre científicos sociales y de otras ciencias, ¿no? Y ya finalmente, perdón, ¿tú tienes idea de cuánto se produce a partir de la agroecología en México o en el mundo?
Bueno, yo sé que en México es el 1%, ¿no? De lo que se produce, pero se sabe que, bueno, de lo que nosotros consumimos, de entre el 40 y el 60% viene de productos locales, de pequeños productores, y se ha cambiado con el tiempo. En el 2013, antes de que me fuera a Hungría, México estaba importando el 40% de lo que necesita de granos. En los 50, la Ciudad de México era sostenible. Xochimilco daba todos los granos a la Ciudad de México, pero ahora se estamos importando el 60% de lo que necesitamos, ya sea arroz, maíz y todos estos ¿cómo te diré? Importaciones, también tiene sus riesgos. No sé si sepan del arroz que tiene plástico, que ya no es arroz, que tiene virutas de plástico, o el maíz amarillo, que todo lo que consumimos es transgénico. Entonces, sí existe diferencias, sobre todo en las redes alternativas, que es un concepto que quiere estar fuera de este sistema agroalimentario, pero en México funciona un poco diferente. En otras partes del mundo, las redes alternativas son, están hechas por personas de clase media que tienen tecnología, que ocupan, porque bueno, en Europa hay ya muchas, sobre todo en Alemania, en tu casa ya tienes como pequeñas macetas inteligentes donde ya haces tu propio jitomate, tú no tienes que hacer nada, solamente plantarla y la máquina lo hace todo, ¿no? Y entonces esa es la tendencia ahorita, de que la clase media produzca los alimentos para su propio consumo. Pero en México no pasa así. La clase media es muy poca y no existe, y las redes de alternativas no son de clase media, son personas que se dedican a pequeños huertos y que no utilizan el capitalismo como un sistema, como su core o integral, sino más bien utilizan el trueque, hacen tequios. El tequio es una forma ancestral de decir, ah, bueno, pues yo te ayudo a cultivar tu parcela, pero cuando me toque a mí, tú me ayudas. O sea, es una ayuda recíproca. Entonces, México es diferente en cuanto a cómo se hacen las cosas, pero lógicamente estamos en aprietos cuando vienen las grandes corporaciones, ¿no? Las que quitan terrenos, y también otro problema muy grande que tenemos es la inseguridad, el narcotráfico, ¿no? O por ejemplo, hace poco leí que en Guerrero y en Michoacán, los campesinos que tienen aguacate o limón ya le trabajan al narco y agarran sus cuotas y después las mandan a Estados Unidos. Entonces sí, es bastante complicado, pero sí México tiene una gran potencial para poder cambiar las cosas. No sé si te respondí, Irama. Sí, muchas gracias, Arzu. Y fíjate cómo yo, y bueno, ya con esto ya termino mi intervención. Yo creo que lo que acabas de decir al final, creo que es es una práctica esperanzadora. O sea, realmente creo que sí hay posibilidades. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Todas estas iniciativas, pequeñas iniciativas que hay por todos lados, porque cada vez hay más, me parece que pueden ser una luz de esperanza y pensar que en realidad podemos ir cambiando esta otra forma de hacer, de consumir alimentos, ¿no? Entonces, yo más bien lo veo también como una gran esperanza. Muchas gracias. Sí, yo también. Gracias, Muchas Irama. gracias, Irama. Y aquí, Arzu, ya respondiste al profesor Brian, al doctor que dice que se tenía que retirar, pero que quería saber si podías compartir todo tu DAI de Softero con toda la información que has realizado, bibliométrica, sobre todo todos estos trabajos que hacen los investigadores en la UNAM. Sí, Irama, realmente tenemos un enorme desafío. Yo creo que lo que Arzu nos muestra
esta interesante conferencia y necesaria conferencia es que tenemos un gran desafío en el campo para producir alimentos de otra forma y no con la agricultura industrial como se suele pues producir la alimentación y proporcionar todos estos productos que llegan a nuestra casa. Y yo creo que eso tiene que ver, Arzu, con el sistema capitalista. O sea, como que más bien al capitalismo le ha interesado esto, desarrollar o producir su propio dinero, su propia plusvalía, y no le importa si agota, si termina, si el cambio climático, si genera algún tipo de daño o prejuicio hacia los seres vivos. Pero como bien dice la doctora Irama, pues estamos en este desafío. Hoy en día hemos avanzado, toda la ciudadanía, todo el planeta está avanzando en sus diferentes regiones para hacer propuestas agroecológicas que contribuyan a regresar a este sistema, pues más de cambio de este sistema extractivista que teníamos a una mejora de producción de alimentos, pues sustentable, ¿no? Para las próximas generaciones. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, Mm, aquí veo una de Marco, ujú. no sé si la quieras leer. Sí, dice al doctor Arzu, en tu investigación cienciométrica, ¿hay algún indicio de cuánto invierte el Estado en estudiar estas prácticas agroecológicas y sus políticas públicas? ¿Y qué tanto se alinean esas investigaciones con las necesidades del Estado mexicano? ¿Sí? Son dos Eh, preguntas. eh, eh, Muchas gracias, Marco, por las preguntas. Fíjate que no viene como tal cuánto se invierte, pero en las páginas del gobierno, aproximadamente 83,000 millones de pesos se utilizan para impulsar la producción agrícola y fortalecer la soberanía alimentaria, pero solamente se basan en la producción de maíz, frijol y arroz. ¿Pero por qué esas tres? Esas tres son los granos que consume México. Como les había dicho antes, el cambio climático está devastando lo que es el arroz, por ejemplo. No sé si vieron hace poco que en Pátzcuaro pues, se secó el lago o la laguna, no sé si es lago. Pero dentro de la investigación y educación agrícola, realmente no existe un monto detallado, y eso también pone un poco en cuestión la transparencia del gobierno hacia estas políticas públicas, porque sí, se les da insumos, por ejemplo, urea, ¿no? Que es uno de los fertilizantes que contaminan menos, pero dentro de la aplicación es muy difícil porque no es lo mismo si es para arroz que si es para calabaza. Cada uno tiene diferentes necesidades y el gobierno lo planea como si fuera para todos, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Entonces, si, si se alinean con las necesidades del Estado, pero a la hora de aplicarlas, o sea, toda la intención es buena, pero a la hora de aplicarlas se les olvidan cosas. Yo me acuerdo ahorita de una tesis de que había una política pública, creo que en Michoacán, acerca de cómo era la territorialidad de la gobernanza. Y después el que hizo la tesis hace unas encuestas y empieza a ver de que no tomaron en cuenta a nadie para hacer ay, se me olvidó ahorita la palabra, para hacer los mapas de territorio, no los tomaron en cuenta. Entonces, sí, existe una, pues, diferencia de perspectivas de lo que el Estado necesita y cómo aplicarlo. Ordenamiento territorial, gracias, Nuria. Exacto. El ordenamiento territorial, pues se hizo prácticamente sin decirle a las personas. Entonces eso quita democracia, eso quita gobernanza, este, y también crea muchos conflictos de interés, porque a lo mejor el campesino pues quiere hacer su milpa, pero la milpa también necesita ciertas estructuras
o ciertos fertilizantes. Como tienes diferentes organismos dentro de un espacio muy pequeño, no puedes estandarizar como se hace en los campos intensivos, monocultivos. Entonces, yo siento que el gobierno mexicano sí tiene buenas intenciones. Por ejemplo, tiene este de faros agroecológicos, que el CONACYT trataba de hacer una articulación con el campo mexicano, pero justamente también hubieron problemas de violencia, hubieron problemas de desacuerdos, porque no existe una articulación tal cual entre la ciencia y el campo. No sé si respondí tu pregunta, Marco. Yo creo que sí, porque no. Sí, sí, muchas gracias. Y yo creo que la estrategia actual del gobierno es muy diferente, ¿no, Arzu? A lo que fueron en otros años. Supongamos que están intentando mejorar, ¿no? La Sí, producción que es, alimenticia. Están intentando, porque no sabemos si lo hacen bien, como tú dices, agarran y les dan los fertilizantes y ya háganse bolas, ¿no? Pero en realidad, pues es un intento distinto en el que había con esto que tú dices que es la ciencia neoliberal, ¿no? Que yo no, bueno, entonces, pues sí. ¿Tiene alguien más del público alguna pregunta, comentario? Es un tema pues muy polémico, muy interesante hoy en día. Yo sí creo que hemos avanzado socialmente en que muchas personas de universitarios y no universitarios se están interesando por este tema, por la producción agroecológica, con el café, cacao, o sea, como que tienen iniciativas locales, ¿sí? Porque ven que conviene, que mejora su productividad y que no atenta contra el suelo, ¿no? Contra todos los ecosistemas. Entonces, yo creo que sí estamos avanzando a nivel mundial en ese sentido, ¿no? Pero falta mucho, como dice la doctora Irama, falta muchísimo. Bueno, Irama, ibas a comentar algo ahí. Y ya por último, y bueno, yo creo que también, además de la esperanza y todo esto que acabas de decir, Alice, también creo que es una magnífica oportunidad. O sea, todos estos proyectos a nivel local son una magnífica oportunidad para ir tejiendo estas redes, para ir haciendo grupos colectivos, que lo hemos visto. Yo tengo muchísimos estudiantes que se dedican ya a eso y promueven, pues no solo esta cuestión de conectarse más con el suelo, con las plantas y todo eso, sino también la capacidad de reunirse, de organizarse en colectivos e ir pensando desde lo común, pues diferentes alternativas. Entonces yo creo que también es una magnífica oportunidad. Gracias. No, gracias a ti, Irama. Pues no sé, ¿qué más preguntas ahí? Este, Tú mencionas en algún momento que la educación ambiental puede ser una propuesta pues muy buena, pero hablar de educación ambiental, ¿de a qué te refieres en concreto? Como particularmente en dónde, en las enseñanzas, en las escuelas. Es que pues como que pues es una palabra que se puede interpretar de muchas formas y que muchos dicen, ay, sí, denle curso de educación ambiental y no es suficiente así, ¿no? ¿Qué sería lo que tú promoverías como educación ambiental? sí, tienes razón, Alice. Al decir educación ambiental se entiende como educar para que tengas conciencia en el ambiente, pero es mucho más profundo. Tiene que ver con ética, tiene que ver con los valores, con la reciprocidad, con el ambiente. Y lo que estamos proponiendo Irama y yo es de que justamente la educación ambiental es complementaria a la agroecología. Y es complementaria porque también la educación ambiental es política, no es algo aislado o un programa para informativo, no, al contrario, es un movimiento político que se empalma con la ética y los saberes de la agroecología. Entonces,
bueno, no quiero adelantar a lo que vamos a escribir Irama y yo, pero este, la educación ambiental no se limita a la enseñanza de las diferentes técnicas o prácticas dentro de la agroecología, sino también involucra la construcción colectiva del conocimiento a través del diálogo de saberes, la investigación participativa y el fortalecimiento de redes de aprendizaje. La transdisciplinariedad, entendida como la integración de múltiples disciplinas y conocimientos locales en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha convertido que se puede convertir en una herramienta fundamental para este proceso, ¿no? Entonces, la integración de la educación ambiental en los programas formativos de la agronomía puede ser esencial para transformar los modelos mentales y promover las prácticas agrícolas sustentables que respondan a los desafíos que ahora vivimos en la crisis climática, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Darcy, por sí. Sí, sí, porque se puede entender de muchas formas que recoja la basura, que no sé qué, pero ¿qué más, no? O sea, ¿hacia dónde? ¿Cómo vamos? Porque incluso en algún momento, Irama, de la educación básica en la secundaria, en el tercer año daban la materia de educación ambiental, la quitaron y se reducía justamente como a esas cosas, ¿no? Nada más como la basura, pórtate bien, haz esto, pero como que no iba más allá de eso, ¿no? De estas, pues de estos ejemplos. Muchas Sí, gracias. ay, perdón, no, sí, recuerdo perfecto cuando quitaron biología y pusieron educación ambiental como si fuera lo mismo, o sea, no, nada que ver. Y lo que se trataba ahí, porque a mi hija le tocó ese cambio, pues era sobre los problemas ambientales. O sea, yo creo que era una visión también muy catastrofista y muy negativa, y se reducía a cierra el agua, ¿no? Para ahorrar agua y a separar la basura, como todavía se sigue haciendo. Un enfoque de la educación ambiental instrumental que no hemos podido superar, pero que es la que gran parte de los gobiernos siguen promoviendo, y por supuesto también es algo que interesa mucho a los intereses de las empresas, ¿no? Para seguir produciendo, pero ya te sientes mejor porque separas los residuos, ¿no? Entonces ya con eso haces tu labor, pero pues no va más allá, ¿no? Entonces Exacto. es una cuestión más crítica, como decía Arzu, más ética, de desarrollar el pensamiento crítico, de dónde vamos, de ir buscando causas y consecuencias de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, es una visión de educación ambiental pues muy Distinta. reducida, ¿no? La otra Totalmente. muy reduccionista, sí, muy instrumentalista. Sí, Exactamente. esa es como mi duda. Por eso es este gran desafío que tienen. Pues no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. ¿Quieres hacer la promoción de algo? No sé, pero ha sido muy, muy interesante toda esta información que has logrado en esta instancia postdoctoral. Sí, pues si no hay más preguntas, yo daría por terminada la conferencia del día de hoy por parte del SUFESIM y solamente les agradecemos, bueno, su participación en este evento, su contribución siempre y les recordamos una nota muy, muy, muy particular que nos hace, que es parte de este seminario. Este seminario se alinea al acuerdo rectoral de cero tolerancia a la violencia de género y o a cualquier otra forma de violencia y se apega a los lineamientos para promover la igualdad en los espacios universitarios. Así que los invitamos a todas las personas presentes en este evento a ingresar desde la página oficial del SUFESIM al protocolo de atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM, así como la ruta de atención para quejas por violencia de género. Si gustan ustedes entrar a esta parte de esta página oficial de SUFESIM, pues están cordialmente invitados. Por mi parte sería todo, solo agradecer a todos ustedes, los participantes, al doctor Azul Rivera por su charla tan interesante y tan desafiante hoy en día para nuestra sociedad contemporánea. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias.